Bueno, las encuestas de opinión dicen que este domingo, después de 25 años de gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela podría cambiar de signo político después de todos estos años en las elecciones que se van a realizar, y de eso es lo que queremos conversar a esta hora con alguien que conoce muy bien Venezuela, que estuvo detenido por el régimen de Nicolás Maduro, que fue liberado, y es Braulio Jatar, abogado, periodista también, chileno-venezolano. Naciste aquí en Chile, te fuiste a hacer tu familia a Venezuela y ahora estás de regreso en Chile, entiendo, desde el 2021. Más o menos, sí, 2022. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Tú sigues manteniendo un contacto muy estrecho con altas esferas de la dirigencia de la oposición venezolana. ¿Cuán cerca crees que se está de derrotar en las urnas a Nicolás Maduro? Yo te diría que con absoluta certeza. Los votos están. La intención de ir a votar está. Te recuerdo que siempre hubo un debate dentro de la oposición de abstenerse en algunos procesos electorales. La del 2015. Por ejemplo. Pero en esta oportunidad está la emoción, están los votos y está la unidad. Están los tres elementos necesarios para producir una victoria que las mediciones pueden calcular entre 20 a 40 puntos de diferencia. Es así de grande la diferencia, o sea, se marca 30 para Maduro y prácticamente todas las encuestas dicen alrededor de 60% para la oposición, con Edmundo González, que era hasta hace muy poco una persona que era prácticamente un desconocido y que ha tenido que asumir la misión de ser el presidenciable y que ha ido de la mano de Corina Machado. ¿Esta fórmula crees que ha sido incluso más atractiva para ciertos sectores más moderados? Totalmente de acuerdo contigo. María Corina construyó su carrera a través de, por las circunstancias y por su forma de ser. La conozco personalmente, somos amigos, un poco estilo Margaret Thatcher, una mujer fuerte, aguerrida y sobre todo muy apegada a sus principios y valores, que en Venezuela a veces eso luce ser de una rigidez insoportable. Y Edmundo es un hombre con una carrera diplomática, con vínculos con gran parte de la oposición con la cual María Corina muchas veces no conversaba. Y ahí se dio pues esa mistura, como tú bien dices, o la tormenta perfecta, si lo ves desde el lado del chavismo, en el sentido de que los moderados y María Corina llegaron a un acuerdo. Bueno, se está viendo al chavismo, Nicolás Maduro, ya bastante nervioso. Cuando alguien se empieza a poner nervioso es signo de que las cosas no le están yendo bien, y el día ya lo había dicho que si no ganaban iba a haber un derramamiento de sangre, pero las últimas declaraciones dan cuenta de que él dice: yo tengo la fuerza, las Fuerzas Armadas están conmigo, haciendo también una advertencia. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas? ¿Podemos efectivamente pensar que son fieles al gobierno de Nicolás Maduro y que pudieran eventualmente alzarse si es que el resultado no es positivo? Mira, Maduro hizo algo que históricamente en Venezuela no tiene antecedente. Maduro tiene el mismo ministro de la Defensa durante todo este tiempo. En Venezuela, normalmente, como pasa en casi todos los países, cuando el ministro tiene una carrera militar y cumple su periodo militar, siendo ministro de la Defensa, deja espacio a la próxima generación. Maduro se ha mantenido con Padrino López, quien ha ido a pasar retiro hace como 5 años ya. Eso te da una idea de que esa adhesión militar pasa por la figura de Padrino López y lo que Padrino López pueda garantizarle a él. No estoy muy seguro de que no se produzca un efecto como Matei, aquí cuando el plebiscito, de que algunas voces que no han aparecido ante un resultado evidente se ponga del lado de donde están los votos. No, hago hasta un paralelismo de eventos entre Chile y Venezuela con respecto a lo que pueda acontecer el domingo o el día lunes en la madrugada. Bueno, es clave lo que va a pasar esa noche, porque no sabemos cuál va a ser la reacción de Nicolás Maduro, pero también entendería que hay negociaciones que se están realizando en estos momentos previo a lo que pudiera ser una derrota de Nicolás Maduro, para darle ciertas salidas que no lo lleven a tomar una decisión que iría contra el voto democrático. ¿Están las personas para hacer esas negociaciones? Fíjate, yo creo que
Cuando ellos establecieron el 28 de julio, que coincide con el aniversario de Chávez, pero también lo hicieron porque la Constitución que rige Venezuela establece que la toma de posesión es el 10 de enero del año siguiente. Es decir, estamos hablando desde julio, vamos a decir, 6 meses. Casi 6 meses, en donde vuelvo a hacer un paralelismo con la historia de Chile, donde ellos controlan la Asamblea Nacional, pueden decretar una ley de amnistía para ellos mismos, indultos, y preparar todo el escenario político en su protección. O sea, ellos no necesitan, más allá de los juicios que tienen ante la Corte Penal Internacional, que sí no los pueden controlar a través de la Asamblea Nacional, y algo que les preocupa mucho, que son las órdenes de detención y persecución internacional y alerta roja a través de la DEA y la Fiscalía de la Florida, del Distrito Sur de la Florida. Yo supongo que después de los resultados, estos 5 meses van a ser los meses que se van a usar para negociar y transar la salida. Uh-huh. Incluso Joe Biden estaría abierto a dar una salida. ¿Es lo que se habla también en las esferas venezolanas? Joe Biden ha hecho más que eso, Matilde, porque Joe Biden ya le indultó a los sobrinos de Cilia Flores, la pareja del presidente o esposa del presidente Maduro. Ya Joe Biden le indultó a quien señalan como el testaferro de Maduro, que es Alex Saab. Y yo entiendo que esas dos señas, además contrastable con la realidad, no es simplemente una promesa, sino dos realidades, le sirven a Maduro como una referencia importante, un hito, de que es posible también lograr el indulto para él y los que él señale. Noriega, que es un caso que pudiéramos hacer otro paralelismo histórico, hizo todo lo posible durante el gobierno de Reagan para que George Shultz le garantizara eso, un indulto. Y la respuesta de George Shultz, en ese momento el canciller norteamericano del Departamento de Estado, sí, le dijo que él no podía intervenir en los tribunales. En este caso ya Biden ha hecho mucho más de lo que hizo Reagan y Shultz con Noriega en su momento. Ya, por lo tanto, ahí también podría haber una salida. Sí. ¿Y la oposición está dispuesta a dar esa salida? Es que eso es un proceso de negociación donde la oposición es simplemente un invitado de palo, claro, porque el indulto es un indulto presidencial del presidente de los Estados Unidos y la oposición tiene muy poco que opinar. Es una negociación directa. Braulio, vámonos al próximo domingo, porque Venezuela vetó la participación de veedores de Europa, pero también ahora aparece vetando a personas que parecían afines al gobierno y les está retirando la invitación. Yo quiero que veamos juntos un tuit del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, lo tenemos ahí, donde aparece contando que recibió una desinvitación por parte del gobierno de Venezuela, que es lo que dice acá. Como puede verse, dice la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección. El día de ayer el Gobierno Nacional me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada. La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente Lula generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. Dice él, debo aclarar que no comprendo tal malestar y ante insólita demanda creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral. Bueno, es bastante largo ahí el tuit que pone Alberto Fernández y pone la carta, también publica la carta que le envía Venezuela. Rosalba Gil, rectora electoral principal, vicepresidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral de Venezuela. Bueno, los que creían sus aliados ya parece que desconfía también de ellos, porque cualquiera que le diga que los resultados electorales se respetan, se convierte aparentemente en alguien molesto o en un enemigo. ¿Fue lo que había dicho Alberto Fernández en la entrevista de ayer? Bueno, yo, mira, tomo de la larga carta donde dice la rectora desestabilizar el proceso electoral. Realmente lo que hace es desestabilizar el madurismo, lo que estábamos hablando al principio.
Cuando ese sector empieza a percibir estas señales internas de una energía motivadora del lado de la oposición, las inmensas concentraciones que ha logrado María Corina y Edmundo, del otro lado unas presencias escuálidas del lado de las concentraciones del oficialismo, y además los aliados internacionales, fundamentalmente Lula da Silva, que no son cualquiera. Mira, te voy a recordar algo rápido para ti y para quienes nos ven. Lula da Silva, en la elección Maduro contra Capriles 2013, envió un clip de publicitario apoyando a Maduro, para que entendamos quién es Lula da Silva. O sea, participó... Bueno, Lula, en una cumbre que hubo al inicio del 2022, donde participó Maduro y donde participó el presidente Boric, Lula decía que los medios habían sido los que habían creado esta realidad que se tejía en torno a Venezuela, y fue lo que rebatió el presidente Boric, y bueno, y ahí creó la enemistad Boric-Lula. De más está decir la enemistad Boric-Maduro, pero ahí ya Lula expresaba que era incondicional a Maduro. Exacto, y te estoy diciendo, desde el 2013 aparecía un clip de campaña de Lula apoyando a Maduro, de eso estamos hablando. Y Alberto Fernández, también para que tenga una referencia los que nos están viendo, apenas llegó a ocupar la presidencia, lo primero que hizo fue desincorporar a Argentina de los países que habían solicitado la participación de la Corte Penal Internacional en la investigación contra el régimen de Maduro. Alberto Fernández retira lo que había presentado en su momento el presidente de Argentina, Macri. Es decir, son dos aliados, no vamos a decir de simple compañía, son aliados que han articulado políticas a favor de Maduro. Pero Maduro entra, yo diría, en la crisis propia del que se empieza a sentir solo y perdedor, y entonces empieza a cometer muchos errores. Aspiramos que esos errores no signifiquen mayores tropiezos para una Venezuela que está terriblemente estropeada en toda su estructura. No van a tener veedores de Europa, pero van a contar con apoderados de mesa que llamamos nosotros nacionales, que vayan revisando cada una de las mesas. Van a contar con veedores de Naciones Unidas, electorales. Bueno, hay muchos políticos que están viajando. De Chile viajó una delegación bien transversal. ¿Qué es lo que pudiera salir mal o abrir la posibilidad de fraude en el sistema electoral venezolano, que es bien transparente, porque es un sistema, digamos, electrónico, pero que necesita la huella digital de la persona para ingresar a la máquina, y da una boleta con lo que la persona votó y ya inhabilita ese nombre? ¿Cómo se puede engañar a un proceso así? Te explico. Es así, en teoría, y es válido, y tú tienes que pasar por el captahuella. Lo que pasa es que hay centros electorales creados en lugares, por ejemplo, Misiones Vivienda, que son centros construidos exclusivamente por el gobierno, donde ahí se instala un centro de votación. Ese centro de votación, entonces, un testigo en ese centro de votación es casi, ¿qué te digo yo? Pues, un cisne negro, pues, o sea, algo inaudito, que está rodeado de gente hostil, porque es gente que está usando o usufructando viviendas que el gobierno les presta porque no son propietarios, y entonces ese es un testigo que está sometido a un altísimo riesgo y a una altísima presión. Y el sistema de captahuella, algo que pasa regularmente en Venezuela, es que después de las 6 de la tarde, que es el horario establecido para el cierre de mesa, y lo vas a ver, empieza alguien del CNE a decir, tenemos mucha gente en fila, mucha gente haciendo todavía espera, y entonces trasladan unas cámaras de la televisión estatal a un sitio donde paran a varias personas y hacen como si eso estuviera pasando en toda Venezuela. Y la orden que viene del CNE, no pueden cerrar las mesas. Y no pueden cerrar las mesas, puede pasar perfectamente que el captahuella se quede inhabilitado. Y la única forma que tú puedes contrastar que realmente todas las personas que aparecen votando en la máquina votaron efectivamente, no solo es el captahuella, hay algo que se llama el libro o la libreta electoral, que es cuando tú pasas por el captahuella, luego pones tu huella dactilar físicamente y firmas, y ese es el cuaderno electoral. Cuando Capriles fue derrotado por Maduro por el 1%,
Capriles insistió en pedir esos cuadernos electorales, porque sabía de esta deficiencia, que se había vulnerado el sistema a través de eso, y claro, en el cuaderno electoral o no iban a aparecer las huellas o iba a aparecer una misma huella firmando varias veces. Nunca se le entregaron los cuadernos electorales a Capriles, y eso es lo que trajo exactamente desentonó en ese momento lo que era, vamos a decir, la confianza en el sistema. Entonces yo te diría que en este caso los cuadernos sí van a ser la prueba final, pero yo te repito, yo creo que la ventaja es tan grande que es muy difícil hacer un fraude de esa magnitud sin que quede en evidencia. No sabemos lo que va a pasar esa noche. Yo no sé ni siquiera si es... yo sé que en el día la oposición va a ganar, y va a ganar abrumadoramente. No sé ni siquiera cuándo van a dar el resultado electoral. Yo te voy a dar mi hipótesis. Van a dar un solo resultado electoral en la madrugada, con un estrecho margen a favor de uno u otro, si es a favor de la oposición, que es lo que yo aspiro. Van a reconocer eso, van a dejar el ¿Tú crees que el margen va a ser estrecho? Lo van a hacer muy estrecho, ¿sí? Porque si hacen un margen, Matilde, un margen muy grande de 40 puntos, pueden temer que la gente les salga a la calle convocada por esa diferencia avasallante. La diferencia es avasallante, es avasallante. ¿Cuál es la esperanza de los venezolanos? ¿Qué es lo que piden cuando piden este cambio? ¿O qué le está ofreciendo la oposición esta vez? Mira, yo te diría que fundamentalmente, te decía que María Corina construyó su perfil político como una dama de hierro, y ella logró conectar a nivel emocional. Acuérdate que somos 8 millones, bueno, soy chileno, nací en la clínica aquí en Providencia, pero crecí toda mi vida en Venezuela. Los venezolanos son 8 millones de venezolanos que están desterrados. Ese es un número inmenso, inmenso. O sea, prácticamente todas las familias tienen a alguien que... Todas las familias tienen a alguien que está afuera. Eso es un sufrimiento que se va adentro. Súmale eso niveles de pobreza que impiden ni siquiera los reencuentros. El que está aquí está sobreviviendo aquí y el que está allá está sobreviviendo allá. Y ciertamente María Corina lo que ha llamado es a que vuelvan todos ellos a Venezuela, y esa motivación emocional ha sobrepasado cualquier cálculo estadístico. Ya, el regreso entonces, el reencuentro familiar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este domingo, Braulio. Te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros, aprovechando tu experiencia y tus contactos de la realidad venezolana. Vamos, por cierto, a seguir invitándote, porque lo que venga de aquí al domingo y el domingo en adelante va a ser crucial para Venezuela y para el continente, porque todos también estamos recibiendo esa diáspora. Yo agradecido por la oportunidad y siempre pendiente de ustedes. Muchísimas gracias. Y nosotros a esta hora, cuando faltan 7 minutos para las 6 de la tarde, hacemos un alto, hacemos una pausa y ya estamos de regreso junto a CNN Chile Radio en transmisión simultánea.